Abandonada a su destino, la chiquilla sollozaba bajo la arboleda, descalza, herida, en el olvido. Pero el cazador apache que la halló llevaba años sin articular palabra alguna. Lo que hizo en ese instante lo transformó todo. Cuéntanos desde qué lugar nos sigues antes de proseguir. El aire de Arizona cortaba con la furia de un depredador helado, rasgando el vestido hecho jirones de Elena Castillo, mientras se abría paso con dificultad por la vegetación quebradiza. Sus pies desnudos, ya insensibles por el frío, casi no percibían las púas que se incrustaban en su piel frágil de 8 años de edad. Ya había probado el gusto del desamparo con la misma intimidad que el de las lágrimas saladas que habían cesado de fluir horas atrás. «Mamá», musitó a la atmósfera gélida, pero el eco de su voz se esfumó con el quejido del viento. Entre los árboles sin hojas, «Helena, Helena para su madre». La hija no deseada para su padrastro sostenía sobre sus pequeños hombros el peso de una soledad que ningún infante debería experimentar. La cantimplora que Silas le había lanzado antes de irse chocaba contra su cadera con cada paso incierto. Aún resonaban en su mente las palabras de él, dichas con esa saña que había aprendido a temer por encima de sus golpes. «Pronto te reunirás con ella». Se refería a su madre, claro. La mujer que había escupido sangre por semanas mientras Silas se embriagaba en la sala, lamentando el dinero derrochado en fármacos ineficaces. Helena se detuvo al lado de un árbol esquelético, con sus ramas extendiéndose al cielo como dedos implorantes. El tronco mostraba grietas, quizás por un rayo o la sequía, pero permanecía en pie, tan obstinado y lastimado como ella. Se dejó caer contra su base rugosa, notando la corteza áspera en su espalda amoratada. «Es aquí», pensó con una lucidez que la asombró. «Aquí es donde acaba todo». La niña que en otro tiempo había jugado en los jardines de la casa de su padre biológico, que había aprendido a leer en libros con tapas de cuero y soñado con ser maestra, ahora abrazaba sus rodillas contra el pecho, esperando que el final fuera más piadoso que la vida. Pero a kilómetros de allí, otro corazón destrozado latía en el pecho de un hombre que entendía a la perfección el idioma del dolor. Akando se desplazaba por el paraje invernal como un espectro, sus mocasines apenas produciendo un murmullo sobre la tierra congelada. A sus 38 años, su rostro mostraba las marcas que solo las pérdidas hondas pueden grabar, surcos en torno a unos ojos que una vez contuvieron la risa de su hija, una boca que apenas sonreía desde que el mutismo se había convertido en su única compañía. Estaba de cacería cuando avistó al halcón de cola roja. El ave describía círculos sobre una zona que él conocía íntimamente, pero su patrón de vuelo era anómalo, persistente. Los halcones no malgastan energía en vuelos sin motivo. Cada giro tenía un porqué, cada chillido una causa. Akando detuvo su montura y escrutó el cielo, sintiendo el hormigueo familiar en la nuca que había aprendido a acatar. Su abuela le había enseñado a interpretar las señales siendo apenas un niño. El vuelo irregular de las aves, la conducta extraña de los animales, los sueños que se repetían 3 noches. «Los espíritus se comunican», le decía mientras tejía cestas al calor del fuego, pero solo con quienes no han olvidado cómo prestar oído. Hacía 2 años que Akando había dejado de prestar oído a muchas cosas, desde que la bala de un colono ebrio cegó la vida de Isel, su hija de 7 años, mientras jugaba junto al arroyo. Desde que Citlali, su esposa, empezó a consumirse de tristeza, hasta volverse un fantasma que se desvaneció una mañana de primavera, dejando tras de sí solo una manta vacía y el eco de nanas que ya no cantaría. Pero el halcón no cesaba su llamado, y algo en su interior, una parte que él creía extinta, se agitó. Encaminó su caballo hacia el poniente, siguiendo las espirales del ave. El terreno se tornaba más agreste a cada milla, apartándose de los caminos que los comerciantes usaban de vez en cuando y penetrando en un territorio que la mayoría de los blancos rehuía. Era tierra de nadie, un riesgo tanto para los colonos como para su propio pueblo, un sitio donde los espectros del pasado podían vagar en calma. El sol empezaba su descenso cuando por fin la divisó. Primero creyó que era un fardo de ropa abandonado junto al árbol seco,
Pero entonces notó el cabello rubio y sucio, el temblor casi imperceptible de los hombros menudos. Una niña blanca, no más grande que... El aire se le quedó atrapado en el pecho. Itzel, su hija, tendría esa misma edad. Se aproximó con lentitud, manteniendo las manos a la vista, aunque dudaba que la niña tuviera energía para escapar. Estaba consciente, pero a duras penas, con sus ojos azules perdidos en el horizonte, como si ya hubiera emprendido su viaje al mundo de los Spiesturitus. Pequeña, susurró en inglés, un idioma que dominaba mejor de lo que la mayoría de los blancos suponía. ¿Me escuchas? Los ojos de Elena se giraron hacia él, pero no reflejaban miedo, solo una aceptación que quebró algo dentro de Acando. Había visto esa misma mirada en los ojos de animales, heridos que habían renunciado a luchar, en el rostro de su esposa, durante sus últimas semanas. Debería irme, pensó. No es asunto mío. Los blancos cuidan de los suyos y nosotros de los nuestros. Pero entonces la niña habló, su voz apenas un susurro quebrado. ¿Vienes? ¿Vienes a llevarme con mamá? Y Acando supo que no podía marcharse. No esa vez. Se quitó la pesada manta de búfalo que llevaba y la envolvió alrededor del pequeño cuerpo tembloroso. Elena no se opuso cuando la alzó. Pesaba menos que un cervatillo, y sus huesos se sentían tan frágiles como ramas secas. No te haré daño, le dijo, aunque era consciente de que las palabras de los adultos carecían de sentido para ella. En su lugar, tarareó una canción que su madre le cantaba, una melodía que hablaba de amparo y seguridad. Mientras se dirigía a su caballo con la niña en brazos, Acando miró hacia el árbol donde la encontró. Las primeras estrellas despuntaban en el cielo violáceo, y el viento había calmado su lamento. Por primera vez en 2 años, el silencio no se sentía como una tumba. Su refugio invernal estaba a 1 hora, oculto en un valle de su infancia, un lugar donde decidiría qué hacer con esta nueva carga. Porque eso era ella, ¿no? Una carga, una complicación en una vida que él había simplificado a propósito. Pero mientras Elena se acurrucaba contra su pecho, con la respiración fatigosa de quien lucha por seguir en este mundo, Acando sintió algo que creía haber perdido para siempre, un propósito. El halcón lo siguió un tramo, planeando en silencio antes de fundirse en la oscuridad. Su labor había concluido. En el refugio, adosado a la ladera de una colina rocosa, Acando prendió fuego y dispuso un lecho cálido. Elena no había hablado en el trayecto, pero sus ojos seguían cada uno de sus gestos con una intensidad que lo desasosegaba. Era la mirada de quien ha aprendido que sobrevivir depende de prever el siguiente golpe. La próxima deslealtad. Mientras calentaba agua para una infusión de corteza de sauce, que ayudaría con la fiebre que empezaba a invadirla, Acando se permitió observar a la niña. Su vestido fue caro en su día, como los de las hijas de comerciantes ricos, pero ahora estaba sucio y roto, manchado con sangre seca de heridas que hablaban de días de lucha por terreno hostil. Sus zapatos no estaban, dejando sus pies hinchados y heridos, pero eran sus ojos lo que más le afectaba, demasiado maduros para su rostro, cargados de un saber que ningún niño debería tener. ¿Qué te han hecho, pequeña?, se preguntó al ofrecerle la infusión tibia. Ella la bebió sin preguntar, con la desesperación de quien acepta cualquier gesto de amabilidad sin importar de dónde venga. Esa noche, mientras Elena dormía envuelta en pieles, Acando se sentó a la entrada de su refugio a mirar las estrellas. La temperatura descendía, la nieve no tardaría en llegar, trayendo el aislamiento total que él había buscado tras sus pérdidas. Pero ahora no estaría solo. La niña se agitó en sueños, musitando palabras incomprensibles. Su pequeña mano se cerró en un puño, como defendiéndose de golpes que solo existían en sus pesadillas. Acando sintió una oleada familiar de ira, no la furia ciega que lo consumió tras la muerte de Isel, sino algo más frío y enfocado. Alguien había intentado librarse de esta niña. Alguien había decidido que su vida no valía la pena. Se equivocaban. Mientras la nieve caía en copos densos y silenciosos, cubriendo el mundo con un velo blanco que borraría su llegada, Acando tomó una decisión que cambiaría sus vidas. No la dejaría ir, no aún. Su paz solitaria había terminado. Pero quizás, solo quizás, lo que encontraría a cambio merecería el riesgo. Los copos de nieve seguían cayendo cuando Acando se despertó al alba, cada uno posándose en silencio sobre el mundo
que se convertía en un lienzo blanco. Durante la noche, el viento había amainado por completo, dejando una quietud tan profunda que podía oír la respiración dificultosa de la niña. Desde el otro lado del refugio, se movió con sigilo, añadiendo leña al fuego. Elena no se había despertado, sumida en un sueño profundo que podía ser curativo o peligroso, dependiendo de cuánto hubiera luchado su pequeño cuerpo antes de ceder al agotamiento. Cuando finalmente se movió entre las pieles, el sol ya estaba alto. Sus ojos azules se abrieron despacio, parpadeando ante la luz que se filtraba por la entrada del refugio. Por un instante la confusión nubló su rostro, el pánico de despertar en un lugar ajeno, pero entonces su mirada se cruzó con la de Acando y algo en su expresión se suavizó. «¿Dónde?» empezó, pero su voz se quebró. Tenía la garganta seca, irritada. «Estás a salvo», dijo Acando en voz baja, acercándose con una calabaza de agua tibia. «Bebe despacio». Elena tomó la calabaza con ambas manos, temblando no solo de frío, sino de recelo. Cada sorbo era medido, como si temiera que se la arrebataran. Acando reconoció esa hambre contenida. La había visto en animales maltratados y en su propia gente en los años más difíciles. «¿Cómo te llamas?», preguntó cuando ella bebió lo suficiente. «Helena», susurró. Y luego, como recordando modales de otra vida, añadió Elena Castillo. Acando asintió. «Yo soy Acando. Este es mi hogar de invierno». Los ojos de Elena exploraron el refugio. Las paredes de piedra, las pieles ordenadas, los utensilios de madera tallada. Todo tenía un propósito, un orden. Era un hogar funcional, pero con una belleza simple. «¿Vas a devolverme?», preguntó, y en su voz había una resignación que rompió el corazón de Acando. Una resignación demasiado adulta para sus 8 años. «¿Devolverte a dónde?», preguntó él, aunque intuía la respuesta. Los ojos de Elena se anegaron de lágrimas que no cayeron. «Silas dijo que iba a morir, como mamá. Dijo que no podía cuidarme». Silas. Acando grabó el nombre, sintiendo cómo la ira fría se asentaba en su estómago. Ese hombre había condenado a morir a una niña que acababa de perder a su madre. «Silas no está aquí», dijo con sencillez, «y no vas a morir. No mientras yo pueda impedirlo». Los días siguientes establecieron un ritmo silencioso. Acando había vivido solo tanto tiempo que había olvidado cómo era considerar las necesidades de otro. Pero se adaptó con una extraña paz en las pequeñas rutinas que crearon. Elena se despertaba con el fuego matutino ya encendido. Comía lo que él le daba sin queja, aunque sus ojos se iluminaron cuando él preparó un guiso de conejo con hierbas dulces. Observaba todo lo que él hacía con una intensidad que a veces lo inquietaba, pero gradualmente entendió que no era desconfianza, sino hambre de saber. «¿Qué es eso?», preguntó al tercer día, señalando las hierbas secas que Acando mezclaba. «Medicina», respondió él, «para que tus pies sanen». Elena estudió las plantas con interés. «¿Cómo sabes cuál usar?». «Mi abuela me enseñó». «Y a ella su abuela». Acando hizo una pausa. «¿Tu madre sabía de plantas?». «Un poco». La voz de Elena se suavizó. Tenía un jardín antes de casarse con Silas. Cultivaba flores de olor dulce, rosas y jazmines. «¿Te gustaba ayudarla?». «Sí». Por primera vez Elena sonrió. Una expresión fugaz pero real. «Me ensuciaba las manos», pero a ella no le importaba. Decía que la tierra buena deja buenas marcas. Acando sintió algo removerse en su pecho. «Tu madre era sabia». Esa noche, mientras Elena dormía, Acando trabajó en algo que no había hecho en años. Con tiras de cuero suave y cuentas de hueso guardadas desde la muerte de Isel, empezó a tejer un pequeño amuleto. Era una labor delicada, que exigía una paciencia que temía haber perdido. Cuando terminó, cortó con cuidado un mechón del cabello rubio de Elena y lo añadió al diseño. En la tradición de su gente, el cabello contenía parte del espíritu. Al incluirlo, estaba diciendo algo que aún no se atrevía a verbalizar, que ella pertenecía a este lugar. Fue al 5.º día cuando Elena preguntó, «¿Por qué?». Acando le estaba enseñando a identificar las plantas cercanas, cuáles eran comestibles y cuáles curativas. Ella escuchaba atentamente. «¿Por qué qué?», respondió él, aunque sabía a qué se refería. «¿Por qué me ayudas?». «Silas decía que la gente como tú
Odia a la gente como yo. Acando se detuvo. Era una pregunta que había evitado. Silas estaba equivocado en muchas cosas, dijo finalmente. El odio es una elección como la bondad. Pero tú no me odias, no. La palabra salió con más fuerza de la que pretendía. Tuve una hija una vez. Se llamaba Isel. Elena lo miró con una sabiduría que superaba su edad. ¿Qué le pasó? Murió. A Acando le costaba pronunciar esas palabras. Un hombre blanco le disparó porque tenía miedo. Miedo de una niña de 7 años que recogía flores. El silencio se llenó con el peso de las pérdidas compartidas. Lo siento, dijo Elena suavemente. Yo también, respondió Acando. Siento lo de tu madre. Algo cambió en ese instante. Una barrera invisible se derrumbó y, por primera vez, Elena realmente lo miró. No como a un salvador o una amenaza, sino como a alguien que entendía el lenguaje del dolor. Esa tarde, Acando la llevó a un saliente con vistas a todo el valle. La nieve había cesado, dejando un paisaje blanco impresionante. ¿Es tuyo?, preguntó Elena. Nadie posee la tierra, respondió Acando, pero este lugar me conoce, y yo lo conozco a él. ¿Puedo conocerlo yo también? La pregunta era simple, pero Acando entendió su verdadero significado. ¿Podía quedarse? ¿Podía encontrar un lugar en este mundo tan diferente al suyo? Sí, dijo, y al decirlo, sintió que algo despertaba en su interior. ¿Puedes? De regreso pasaron junto a una manada de ciervos. Los animales los miraron con curiosidad. Son hermosos, susurró Elena. Sí, asintió Acando, y libres. Elena lo miró con una expresión que él no supo descifrar. ¿Crees que yo podré ser libre algún día? Ya lo eres, dijo él. Solo necesitas tiempo para recordarlo. Esa noche, después de que Elena se durmiera, Acando le colocó el amuleto en el cuello. Ella no se despertó, pero su respiración se volvió más tranquila. Por primera vez en días no tuvo pesadillas. Acando se sentó junto al fuego, observando las llamas danzar y sintiendo algo que había creído perdido: esperanza. Esta niña rota había llegado a su vida como una señal, y él había elegido responder. No sabía qué vendría, pero por primera vez en 2 años tenía una razón para levantarse. El viento había regresado, pero ya no sonaba como un lamento, sino como una promesa. Fue entonces cuando escuchó los cascos de caballos en la distancia, un sonido casi imperceptible pero inconfundible para sus oídos entrenados. Alguien cabalgaba por el territorio, y por la prisa no era un viajero casual. La paz que había comenzado a construir estaba a punto de ser desafiada. Acando se asomó a la entrada. Los cascos se alejaron, pero sabía que volverían. Siempre lo hacían. Miró a la niña dormida, y sus manos se cerraron en puños. Quienquiera que viniera, tendría que pasar por encima de él para llevársela. Su aislamiento había terminado. Su lucha estaba a punto de comenzar. Los cascos que Acando había oído pertenecían a un hombre que había hecho de la búsqueda de personas un arte lucrativo. Abelardo Finch cabalgaba con la seguridad de quien conoce el valor de la paciencia. A sus 45 años, había aprendido que la gente deja rastros invisibles para la mayoría. El cartel en su alforja mostraba el rostro de una niña de ojos claros, con las palabras «Recompensa 400» impresas debajo. Elena Castillo, 8 años, desaparecida hace 3 semanas cerca del arroyo del Cedro. Lo que el cartel no decía era que el hombre que denunció su desaparición había esperado 2 semanas, o que su relato de un accidente no coincidía con el de los vecinos. Pero a Finch le pagaban para encontrar, no para hacer preguntas morales. Y el abuelo paterno de la niña había sido muy claro. El puesto comercial de El Ara, Vance se erigía como un centinela en el borde de la civilización, donde los senderos se desvanecían en territorio apache. El Ara había elegido la ubicación a propósito, lo suficientemente cerca para comerciar con ambos mundos, lo bastante lejos para evitar preguntas incómodas. Cuando Finch llegó a su puerta esa tarde, ella clasificaba pieles de castor. No levantó la vista de inmediato, un hábito para evaluar a los visitantes. «Señora Vance», dijo Finch quitándose el sombrero con una reverencia demasiado elaborada. «Abelardo Finch, agente de recuperación. ¿Podría robarle unos minutos?» El Ara finalmente alzó la vista. El hombre tenía la sonrisa de un vendedor de aceite de serpiente,
brillante pero sin llegar a los ojos. Sus ropas estaban demasiado limpias y portaba sus armas con la familiaridad de quien las usa por profesión. Depende de lo que busque, respondió secándose las manos. Si es comercio, tengo pieles. Si es información, eso cuesta extra. Finch rió, directa al grano. Me gusta. Sacó el cartel. Busco a esta niña. Desapareció hace unas semanas. Su familia está preocupada. Elara tomó el cartel. El rostro de Elena la miraba desde el papel, pero el artista había capturado una tristeza que no debería existir en una niña de 8 años. ¿Qué clase de familia espera 3 semanas para buscar?, preguntó con voz neutra. El tipo que esperaba que apareciera sola, respondió Finch sin titubear. El padrastro pensó que había huido y volvería con hambre. Desafortunadamente, el territorio aquí es impredecible. ¿Y usted cree que está viva? Tengo razones para esperarlo. Finch se acercó, bajando la voz. Ha habido avistamientos. Un comerciante vio a un jinete apache cerca del arroyo del Cedro. Por la fecha correcta, llevaba algo envuelto. Elara sintió un frío en el estómago. Conocía solo a un apache que frecuentaba esa área, y la descripción encajaba con Akando. Mantuvo su expresión neutra. Los apaches han estado en paz en esta región, dijo. ¿Por qué se llevarían a una niña blanca? ¿Quién puede entender sus motivos? Se encogió de hombros Finch. Tal vez venganza. El punto es que necesito rastrear ese avistamiento. ¿Y qué pasará con la niña si la encuentra? Va a casa con su familia. Su abuelo está muy ansioso. Es un hombre de considerables recursos. La forma en que dijo recursos le dio náuseas a Elara. Había visto suficientes familias disfuncionales para reconocer cuándo el dinero era más importante que el bienestar. No he visto a ninguna niña perdida, dijo con firmeza, y mis tratos con los apaches locales han sido pacíficos. No creo que tuvieran razón para llevarse a nadie. Finch estudió su rostro, luego sonrió, pero esta vez sin amabilidad. Por supuesto, pero si llegara a recordar algo, hay dinero en esto para información que conduzca a su recuperación. Es mucho dinero, lo es. Me quedaré en el pueblo unos días, hasta agotar las posibilidades. Gracias por su tiempo, señora Vance, dijo Finch poniéndose el sombrero. Estoy seguro de que nos veremos. Después de que se fuera, Elara se quedó en la puerta, observando la figura que se alejaba. Finalmente, se dirigió a su establo y ensilló su caballo. Tenía que tener una conversación y no podía esperar. Akando preparaba la cena cuando oyó el caballo de Elara. Elena levantó la vista del pequeño cesto que tejía, un proyecto que él le había enseñado para mantener sus manos ocupadas. «Quédate aquí», le dijo suavemente, y ella asintió confiando en sus instintos. Elara desmontó con urgencia. «Akando, tenemos un problema». Él la condujo lejos del refugio para hablar sin que Elena escuchara. Elara le contó la visita de Finch, sus palabras y lo que no había dicho. «¿Conoces a este hombre?», preguntó Akando. «De reputación. Abelardo Finch no es solo un cazarrecompensas. Es bueno y no se detiene». Elara hizo una pausa. «Akando, esa niña que tienes es Elena Castillo». Él no respondió, pero su rostro fue suficiente. «Maldición», murmuró Elara. «¿Sabes lo que le pasó? Su padrastro la abandonó para morir después de que su madre muriera de fiebre. Silas Croft». Cuando Akando asintió, Elara escupió. «Ese cobarde. Debería haberlo sabido. Lo conozco lo suficiente para saber que no debería tener una niña a su cargo». «Pero Akando», Elara puso una mano en su brazo, «el abuelo de la niña tiene dinero y conexiones. Si Finch te encuentra con ella, no importará la verdad sobre Silas. Solo verán a un apache con una niña blanca». Akando sintió la rabia fría. «¿Y qué sugieres? ¿Que la entregue a hombres que la ven como propiedad? Sugiero que pienses cuidadosamente tu próximo movimiento. Finch es peligroso y meticuloso. ¿Y si ya sospecha que un apache la tiene?» Desde el refugio llegó el sonido de la tos de Elena, una tos seca que había desarrollado en los últimos días. El sonido tensó a ambos. «Está enferma», dijo Akando. «¿Qué tan enferma?» «Nada grave aún, pero estuvo en el frío demasiado tiempo». Elara cerró los ojos. «Akando, si Finch la encuentra así, dirá que la mantienes enferma a propósito. Usará cualquier cosa».
entonces no puede encontrarla. No puedes esconderte para siempre. Y si huyes más profundo en territorio apache, tu propia gente podría no entender. ¿Por qué arriesgas su seguridad? Por una niña blanca. Akando sopesó las opciones que se estrechaban como un lazo. Cada camino parecía llevar a perder a Elena o a poner en peligro a todos. Hay otra opción, dijo el Ara lentamente, pero requerirá tu confianza. ¿Cuál? Déjame hablar con mi hermano en el pueblo. Es juez de paz. No puede hacer mucho contra un agente federal, pero podría retrasar las cosas, dar tiempo a que la verdad sobre Silas salga a la luz. ¿Y arriesgar tu propia seguridad? Akando. El Ara lo miró a los ojos. Esa niña me recuerda a mi propia hija, la que perdí hace 3 años por neumonía. No puedo salvar a mi Sara, pero tal vez pueda ayudar a salvar a Elena. Desde el refugio llegó la voz de Elena, débil pero clara. Akando, ¿está todo bien? Él miró hacia el refugio, luego a el Ara. ¿Cuánto tiempo necesitas? 1 semana, tal vez 2. Entonces tienes 1 semana, dijo Akando. Pero el Ara, si esto sale mal... Lo sé, pero algunas cosas valen el riesgo. Mientras el Ara montaba, Akando volvió al refugio. Helena lo esperaba con ojos preocupados. ¿Quién era? Una amiga, respondió él. Alguien que quiere ayudarnos. Helena estudió su rostro con esa percepción desconcertante que había desarrollado. ¿Hay problemas? Akando consideró mentir, pero había aprendido que Helena era más fuerte de lo que parecía. Hay hombres que te buscan, dijo finalmente. Hombres que quieren llevarte de vuelta. El rostro de Helena palideció. ¿De vuelta a Silas? No a tu abuelo paterno. No lo conozco, susurró ella. Nunca he conocido a la familia de papá. Eso no les importa. Legalmente tienes valor para ellos. Helena se acurrucó en las pieles, pero su voz se mantuvo firme. ¿Me vas a entregar? No, dijo Akando. Y en esa palabra puso la fuerza de una promesa sagrada. No, mientras respire. Esa noche, Akando se sentó a la entrada con su rifle. El viento traía olor a nieve y un presentimiento de que su vida estaba a punto de ser destrozada de nuevo. Pero esta vez lucharía. La decisión de llevar a Elena al campamento de invierno de su pueblo no fue fácil. Durante 2 años había evitado a su gente, cargando su dolor como una herida. Pero mientras observaba a Elena luchar contra la fiebre que había empeorado, supo que necesitaba más ayuda. ¿A dónde vamos?, preguntó Elena débilmente al amanecer. Su voz era ronca y el sudor perlaba su frente. A ver a mi familia, respondió Akando envolviendo las medicinas. Hay alguien allí que puede ayudarte. Helena asintió, pero vio la ansiedad en sus ojos. Su mundo se había reducido a la seguridad del refugio y la presencia de Akando. La idea de enfrentar a extraños la aterrorizaba. ¿Y si no les gusto?, susurró mientras él la envolvía en pieles. Les gustarás, dijo Akando con más confianza de la que sentía. Pero Helena, escúchame. Mi pueblo ha sufrido mucho a manos de los blancos. Algunos pueden tenerte miedo o estar enojados, pero no te harán daño. No lo permitiré. El viaje tomó la mayor parte del día. Helena cabalgaba delante de él durmiendo a ratos. A medida que se acercaban al territorio sagrado de su pueblo, Akando sintió una mezcla de pertenencia y dolor. Fueron los niños quienes los vieron primero. Akando regresa, pero sus voces se silenciaron al ver lo que llevaba. Tayen, el hermano de su padre, emergió de su tipi. A sus 55 años, llevaba las marcas de un hombre sabio que había sobrevivido a tiempos terribles. Sus ojos de halcón se movieron de Akando a la niña. «Sobrino», dijo, una palabra cargada de años de preguntas no formuladas. «Tío», respondió Akando desmontando con cuidado. «Necesito tu consejo y ella necesita tu curación». Un círculo de gente se había formado. Sus expresiones iban de la curiosidad a la hostilidad. Akando reconoció muchas caras, pero también las nuevas líneas de sufrimiento de su ausencia. «¿Es tuya?», preguntó una voz. Era Tiny, su prima. Su tono era acusador. «Es mía ahora», respondió Akando con firmeza. «La encontré muriendo en el desierto, abandonada». «Los blancos abandonan lo que no les sirve», murmuró alguien. «¿Por qué deberíamos cargar con sus desechos?». Tayen alzó una mano y el murmullo cesó. «Llevémosla adentro. Está enferma». El tipi de Tayen era el más grande. Xochitl, la curandera del campamento, ya esperaba.
Sus manos arrugadas pero firmes examinaron a Elena. La niña se sometió al examen con cautela. Fiebre de los pulmones, diagnosticó Xochitl. No grave aún, pero podría empeorar. Ha estado desnutrida. ¿Puedes curarla?, preguntó Acando. Sí, pero necesitará descanso. Y tú, miró a Elena, necesitarás ser valiente. Las medicinas no saben bien, pero te harán fuerte. Elena asintió solemnemente. Xochitl sonrió, la primera expresión cálida que Elena había recibido. Buena niña, ahora duerme. Mientras Elena dormía bajo el cuidado de Xochitl, los hombres se reunieron alrededor del fuego central. Explícanos, dijo Tallien, ¿cómo llegó esta niña blanca a estar bajo tu protección? Acando contó la historia completa, desde el halcón hasta la llegada de Elara, con noticias del cazarrecompensas. Hubo un silencio denso. Los blancos buscan lo que es suyo, dijo finalmente Tiny. Como siempre, nuestras tierras, nuestros búfalos, nuestros hijos. Esta es diferente, protestó Acando. Es una niña, no un soldado, y su propia gente la desechó. ¿Y eso la hace nuestra responsabilidad?, preguntó otro hombre. Acando, hemos perdido demasiado. ¿Arriesgarías nuestra seguridad por una extraña? No es una extraña. La voz de Acando se alzó. Los espíritus me la enviaron como enviaron al halcón. Tallien lo estudió con ojos penetrantes. ¿Crees que esto es una visión? Creo que Isel murió para que yo pudiera salvar a esta niña, dijo Acando, las palabras brotando en un torrente contenido. Creo que mi hija me habla a través de ella, y si la entrego a hombres que la ven como propiedad, traicionaré todo lo que me enseñaron sobre honor y protección. El silencio que siguió fue más pensativo. He tenido sueños, dijo Tallien lentamente. Sueños de un árbol muerto que brota flores blancas, de un halcón que lleva medicina en sus garras. No entendía su significado hasta ahora. Tío, los sueños vienen 3 veces cuando son verdaderos, continuó Tallien, y este ha venido 3 veces. Pero Acando, incluso si los espíritus nos la han enviado, debemos considerar las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Los blancos no entienden la adopción como nosotros. No verán a una niña salvada, verán a una robada y vendrán con soldados. Desde el tipi de Tallien llegó la tos de Elena, seguida por la voz suave de Xochitl hablándole en apache. Varios hombres se tensaron. Ya está aprendiendo nuestro idioma, observó alguien. Es inteligente, dijo Acando con orgullo. Pregunta sobre todo. No tiene miedo de aprender. ¿Y qué pasa cuando aprenda lo suficiente para entender lo que decimos sobre su gente?, preguntó Tiny. Entonces conocerá la verdad, respondió Acando, y podrá elegir qué tipo de persona quiere ser. Esa noche, Tallien llevó a Acando junto al río. Tu corazón está sanando, observó el anciano. Lo veo en cómo hablas de ella. Pero, sobrino, sanar tu propio dolor no justifica poner en riesgo a nuestro pueblo. No les pido que luchen mis batallas, dijo Acando, solo que entiendan por qué debo luchar. Y si pudieras mantenerla pero tuvieras que irte, ¿lo harías? Acando lo consideró. Si es la única manera de mantenerla a salvo, entonces sí. Esperaba que dijeras eso. Tallien puso una mano en su hombro. Mañana realizaremos la ceremonia de adopción. La niña recibirá un nombre apache y será parte de nuestra familia. Después, si los blancos vienen, no podrán reclamarla como propiedad robada. Será nuestra hermana adoptada según nuestras leyes. Los otros estarán de acuerdo. He hablado con los ancianos. Los sueños fueron convincentes. Y la manera en que Xochitl habla de la niña, dice que tiene un espíritu fuerte que pertenece aquí. Cuando regresaron, encontraron a Elena despierta, sentada con Xochitl aprendiendo a tejer cuentas. Su fiebre había bajado. Acando, lo llamó. Xochitl me está enseñando a hacer un brazalete. Dice que cada cuenta cuenta una historia. ¿Y qué historia estás contando? Elena sostuvo el trabajo. Es sobre una niña que se perdió en una tormenta. Pero un águila la encontró y la llevó a un lugar seguro. Acando sintió un nudo en la garganta. Es una buena historia. Xochitl dice que mañana podré tener un nombre verdadero, continuó Elena. Un nombre que signifique algo importante. ¿Te gustaría eso? Sí, dijo ella. Me gustaría pertenecer a algún lugar. Esa noche, Acando observó a Elena dormir pacíficamente. Mañana sería oficialmente su hija. Pero en algún lugar Abelardo Finch seguía buscando.
La paz estaba a punto de ser puesta a prueba. Pero por primera vez, no enfrentaría la prueba solo. La ceremonia de adopción comenzó al amanecer, con el humo del copal elevándose en espirales sagradas. Elena, vestida con un atuendo de piel de ante decorado, se veía pequeña pero digna. Nayeli, había pronunciado Tayen, la que trajo alegría de vuelta a un corazón roto. El nombre se sintió correcto. Incluso los que habían protestado guardaron silencio al ver cómo Elena, ahora Nayeli, respondía con una seriedad que honraba sus tradiciones. Pero la paz se desintegró cuando los exploradores llegaron al galope. «¡Jinetes!», gritó un joven. 3 hombres blancos armados a menos de una hora. Uno lleva una estrella, un sheriff. Tayen se puso tenso. «Vienen directamente hacia nosotros». «Sí, abuelo». Como si supieran dónde encontrarnos. Los ojos de Akando se encontraron con los de Tayen. Ambos sabían lo que significaba. Finch había encontrado su rastro. «Lleva a Nayeli al tipi de las mujeres», murmuró Tayen a Xochitl. Pero antes de que la curandera pudiera moverse, Nayeli habló con una voz clara. «No». Todos los ojos se volvieron hacia ella. La niña, que temblaba de miedo días atrás, ahora se erguía con una determinación que le recordó a Akando a su propia hija. «Si vienen por mí, no debería esconderme. No es justo que ustedes mientan por mí». «Pequeña», comenzó Xochitl, pero Nayeli sacudió la cabeza. «Akando me dijo que la valentía no es no tener miedo. Es hacer lo correcto, aun cuando tienes miedo». Miró a Akando. «Es cierto». Akando sintió su corazón hincharse de orgullo y terror. «Es cierto». «Entonces me quedaré con mi familia», dijo Nayeli firmemente. Abelardo Finch llegó con confianza calculada, flanqueado por el sheriff local y un ayudante nervioso. Cabalgó directamente al centro del campamento. Sus ojos encontraron inmediatamente a Nayeli, de pie entre Akando y Tayen. Una sonrisa se extendió por su rostro. «Señores, parece que hemos resuelto nuestro misterio». Tayen dio un paso adelante. «Soy Tayen, jefe de este campamento. ¿Qué negocios traen a territorio de tratado sin permiso?» «Negocios oficiales», respondió Finch sacando un documento. «Tengo aquí una orden judicial para la recuperación de Elena Castillo, una menor desaparecida». Sus ojos se movieron hacia Nayeli. «Creo que la hemos encontrado». «No hay ninguna Elena aquí», dijo Akando. «Solo está Nayeli, mi hija adoptada según las leyes de nuestro pueblo». Finch rió con dureza. «¿Adopción? ¿Desde cuándo los salvajes pueden adoptar legalmente a ciudadanos blancos?» El insulto cayó como una chispa. Akando movió su mano hacia su cuchillo, pero la voz de Tayen lo detuvo. «Cuidado con tus palabras, hombre blanco. Estás en nuestro territorio». El sheriff, un hombre mayor, se aclaró la garganta. «Miren, no queremos problemas. Solo queremos llevarnos a la niña, su familia». La voz de Nayeli se alzó. «¿Se refiere a Silas, el hombre que me dejó morir en el desierto?» Finch desmontó. «¿Te refieres al hombre que te está buscando desesperadamente? ¿Enfermo de preocupación?» «¡Estás mintiendo!», gritó Nayeli, su compostura quebrándose. «Él me dijo que iba a morir. Quería que muriera. Los niños a menudo malinterpretan», dijo Finch suavemente, pero sus ojos eran duros, especialmente después de ser influenciados. La implicación era clara. «¡Basta!», dijo Akando, su voz peligrosamente baja. «He escuchado suficientes mentiras». «Mentiras», y Finch se volvió hacia él. «Hablemos de mentiras. ¿Le dijiste que su padrastro la abandonó? ¿Le llenaste la cabeza con historias?» «Le dije la verdad. La verdad según un salvaje que secuestra niñas blancas. Esa fue la gota que derramó el vaso». Akando se movió hacia Finch, pero fue Nayeli quien intervino, colocándose entre ellos con una ferocidad que sorprendió a todos. «No llames salvaje a mi padre», gritó. «Él me salvó cuando tu gente me dejó morir. Me dio una familia cuando los míos me desecharon». «Niña», comenzó Finch, «has sido confundida». «No estoy confundida». Nayeli se volvió hacia el sheriff. «Señor sheriff, usted parece un hombre bueno. ¿Por qué no pregunta por qué Silas esperó 2 semanas para reportar mi desaparición? ¿Por qué no pregunta a los vecinos qué vieron?» El sheriff miró incómodo entre Nayeli y Finch. «Bueno, yo...» «Porque sabe que encontrará la verdad», continuó Nayeli. «Y la verdad es que Silas Croft
me llevó al desierto y me dijo que nunca regresara. Me dijo que era una carga. Las historias de los niños, comenzó Finch. No son solo historias, interrumpió una nueva voz. Todos se volvieron para ver a Elara Vance. Llevaba una bolsa de cuero. Maureen, gruñó Finch, ¿qué diablos haces aquí? Asegurándome de que la verdad se cuente, respondió ella. Sheriff Brody, ¿verdad? Tengo algunas cosas que creo que debería ver. Abrió la bolsa y sacó varios papeles. Estos son testimonios firmados de 3 vecinos que vieron a Silas Croft llevar a esta niña al desierto. También tengo una declaración del doctor que trató a su madre, confirmando que Silas se negó a pagar por medicinas que podrían haberla salvado. Finch palideció. Esos documentos no tienen validez legal. También tengo esto, continuó Elara sacando otro papel. Una carta que Silas escribió al abuelo de Elena hace un mes, preguntando sobre la herencia de la niña y cuándo podría reclamarla. El silencio fue mortal. ¿Es cierto?, preguntó el sheriff a Finch. ¿Sabía sobre esto? Finch tardó demasiado en responder. Mi trabajo es encontrar y devolver a la niña. Las circunstancias de su desaparición no son exactamente relevantes, interrumpió el sheriff, especialmente si estamos hablando de entregarla a alguien que intentó matarla. No hay evidencia de intento de asesinato, protestó Finch. Abandono infantil, dijo Tallien tranquilamente. En nuestras leyes y en las suyas eso es un crimen grave. Finch miró el círculo de caras hostiles. Muy bien, dijo finalmente. Quizás el padrastro no es la opción ideal. Pero eso no cambia que esta niña tiene un abuelo legítimo que puede darle una educación, un futuro apropiado. Un abuelo que nunca se molestó en conocerla hasta que supo que podría heredar tierra, preguntó Elara secamente. Un abuelo que puede darle un lugar en la sociedad civilizada, respondió Finch. No una vida como salvaje en tipis. Fue entonces cuando Nayeli habló, su voz clara y firme. ¿Y si no quiero ir? No es tu elección, dijo Finch bruscamente. Eres una menor. Era una menor cuando Silas me abandonó, replicó ella. Era una menor cuando decidió que mi vida no valía el costo de las medicinas de mamá. Pero ahora soy Nayeli, hija de Akando, hermana de este pueblo, y elijo quedarme. Finch se movió entonces, su mano disparándose hacia su arma, no para apuntar a Akando, sino a Nayeli. Esta conversación ha terminado. La niña viene conmigo ahora o... No terminó la amenaza. Akando se movió como el depredador que era. Su cuchillo apareció en su mano, y antes de que Finch pudiera completar su movimiento, la hoja estaba presionada contra su garganta. «Toca a mi hija», murmuró Akando, «y será lo último que hagas». El campamento quedó inmóvil. Fue el sheriff quien rompió el silencio. «Señor Finch, baje su arma». «Ahora». Lentamente Finch obedeció. Akando retrocedió, colocándose protectoramente frente a Nayeli. «Sheriff Brody», dijo Tallien, «le sugiero que se lleve a este hombre de nuestro territorio. Su comportamiento ha violado nuestras leyes y las suyas». El sheriff asintió. «Señor Finch, está bajo arresto por amenazar con violencia a una menor. No pueden hacer esto». Explotó Finch. «Tengo derechos. Tengo una orden». «Tenía una orden», corrigió Elara, «pero eso fue antes de amenazar de muerte a una niña delante de testigos». Mientras el sheriff se llevaba a Finch, quien gritaba amenazas, Nayeli se volvió hacia Akando. «¿Se acabó?», preguntó en voz baja. «Por ahora», respondió él. «Pero vendrán otros». «Esto no ha terminado». Nayeli asintió, mostrando de nuevo esa sabiduría antigua. «¿Entonces nos prepararemos para cuando vengan?» «No, tú te prepararás o ellos se prepararán nos». En esa palabra, Akando escuchó su elección final. Mientras el sol se ponía, padre e hija adoptiva se quedaron juntos mirando el horizonte. Pero por primera vez desde que Isel había muerto, Akando no se sintió solo. Tenía una hija que proteger, un pueblo que lo apoyaba y una causa por la que luchar. Era suficiente. 3 meses después la primavera había llegado al territorio. Nayeli caminaba junto a Akando, por el sendero que llevaba al lugar donde todo había comenzado, llevando un pequeño cedro. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Akando. «Sí», respondió Nayeli. «Xochitl dice que plantar algo bueno donde algo malo
Terminó ayuda a sanar la tierra y el espíritu. Quiero que este lugar tenga un significado nuevo. El árbol muerto seguía allí, pero a su base, flores silvestres habían brotado, transformando un lugar de desesperación en uno de renovación. Nayeli se arrodilló y comenzó a cavar con las manos. He estado pensando mucho en mamá últimamente, dijo, no de manera triste, sino recordando las cosas buenas, como cuando me enseñaba sobre las flores o me leía cuentos. ¿Qué tipo de cuentos? Cuentos sobre princesas valientes que salvaban a otros, sonrió Nayeli. Creo que le habría gustado saber que me volví valiente. Eras valiente desde el principio, dijo Akando suavemente. Solo necesitabas un lugar seguro para que esa valentía creciera. Nayeli colocó el cedro en el hoyo. Akando, ¿alguna vez extrañas tu vida de antes cuando vivías solo? La pregunta lo sorprendió. A veces extraño la simplicidad, admitió, pero no extraño la soledad ni despertar sin un propósito. Soy tu propósito ahora. Eres parte de él, pero mi propósito no es solo protegerte, es ayudarte a convertirte en quien estás destinada a ser, y creo que tú estás haciendo lo mismo por mí. Terminó de plantar el cedro. El árbol joven se veía frágil pero decidido. Tengo algo más que hacer, dijo Nayeli sacando un papel doblado. Xochitl me ayudó a escribir una carta para mamá, en inglés y en apache. Akando observó mientras ella enterraba la carta junto al cedro. ¿Qué le dijiste? Que la extraño, pero que estoy bien. Que encontré una familia que me ama, y un lugar al que pertenezco, y que espero que esté orgullosa de en quién me estoy convirtiendo. Akando sintió lágrimas en sus ojos. Estoy seguro de que está orgullosa, tanto como yo. El sonido de caballos los tensó. Pero era el Ara Vance. Esperaba encontrarlos aquí, dijo admirando el cedro. Hermoso trabajo, Nayeli. Este lugar ya se siente diferente. ¿Hay noticias? Preguntó Akando. Buenas noticias, confirmó ella. Finch fue condenado. Más importante, mi hermano, el juez, ha oficializado la adopción según las leyes territoriales. Nayeli es legalmente tu hija ahora. Nayeli soltó un grito de alegría y abrazó a Elara. ¿Significa que nadie puede llevarme? Significa que tendrían que pasar por encima de muchas personas muy determinadas, respondió Elara, incluyéndome a mí. ¿Y Silas? Silas Croft ha desaparecido. Algo sobre buscar oportunidades en California. La sonrisa de Elara se volvió feroz. Aparentemente, varios acreedores lo buscaban por ciertas irregularidades financieras. Resulta que había estado gastando la herencia de Nayeli, esperando que ella muriera. Mi hermano se aseguró de que las autoridades apropiadas fueran informadas. Akando asintió con satisfacción. Hay otra cosa, continuó Elara más seria. Han estado llegando más familias, buenas familias. Algunas han preguntado sobre comercio con tu pueblo y otras sobre ti, sobre el hombre apache que salvó a una niña blanca. Tu historia se ha extendido, Akando. Hay personas que quieren conocerte. Nayeli miró entre los dos adultos. ¿Eso es bueno o malo? Podría ser ambos, admitió Akando. Pero creo que es principalmente bueno. Significa que quizás las cosas están cambiando. Esa tarde, mientras cabalgaban de vuelta, se detuvieron en un promontorio. En la distancia, veían el humo de las fogatas del campamento, pero también nuevas estructuras, una escuela, un puesto de comercio y los comienzos de una comunidad construida sobre la coexistencia. ¿Saben lo que quiero hacer cuando sea mayor?, dijo Nayeli. ¿Qué? Quiero ser como un puente, dijo, entre el mundo apache y el mundo blanco. Quiero ayudar a la gente a entenderse. ¿Y cómo harías eso? Podría enseñar. Ser comerciante como Elara, sanadora como Xochitl. Podría hacer muchas cosas, dijo Nayeli con una sonrisa. Esa es la parte emocionante. Mientras el sol se ponía, los tres observaron el valle. Hablaba de posibilidades, de heridas que sanaban. ¿Saben lo que más me gusta de este lugar?, dijo Nayeli. ¿Qué? Que no importa lo que era antes, solo importa lo que elijo ser ahora. Era una lección que había aprendido sobre lugares y personas, incluyéndose a sí misma. La niña asustada se había convertido en una joven que plantaba cedros y soñaba con construir puentes. Esa noche en el campamento hubo una celebración. Tajen habló de visiones de paz. Xochitl enseñó a los niños una nueva canción. Y Nayeli
Sentada entre Acando y Elara, agregó sus propias historias. Ya no era una forastera, era Nayeli la que trajo alegría. Más tarde, Acando y Nayeli caminaron hasta el borde del campamento para mirar las estrellas. ¿Te arrepientes de haberme encontrado?, preguntó ella en voz baja. ¿Alguna vez te arrepientes de haber sobrevivido lo suficiente para que te encontrara?, respondió él. No, dijo ella, ni por un segundo. Entonces tienes tu respuesta. Se quedaron allí, padre e hija, observando el cielo. Mañana traería nuevos desafíos, pero esa noche eran simplemente una familia en paz, habiendo encontrado en el otro lo que no sabían que buscaban. Y en algún lugar del valle, un pequeño cedro extendía sus raíces, junto a un árbol que había aprendido que morir a veces significaba hacer espacio para que algo nuevo y hermoso creciera.